de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. En este caso, cada medio de propagación es, en un caso el rayo va por el aire, incide en la superficie ahí en la interfase y pasa a otro, ¿cómo se llama? A otro medio, y ese medio tiene otro índice de refracción. Fíjense que en el primer dibujito dice B2 menor que B1, eso es la velocidad de la luz en cada medio. ¿Qué relacionaba al ángulo del ángulo de incidencia con el ángulo de refracción? Con el refractado. ¿Qué relación había? ¿O qué ecuación los relacionaba? ¿Se me escucha, Dani? Sí, sí, se escucha. Sí, la ley de Snell, Alejandro. ¿Y qué dice la ley de Snell? Si no mal recuerdo, es N1 por el seno del primer ángulo, del ángulo incidente, igual a N2 por el seno del ángulo de salida, no me sale el nombre. Refractado. Refractario, gracias. No, refractario no. Refractario es el ladrillito refractario que usamos en el asado. Ok. N1 y Pero N2 bien, son las constantes de los medios. Está perfecto, está perfecto. Está Lucas Luisi que está entrando y saliendo, no sé Sí, qué. sí, me había avisado, estaba con unos problemas de conexión para poder entrar con el otro dispositivo por la cámara. Perfecto. Yo me fijo eso, dale, Fíjense que tranqui. tenemos el dibujito en 3D, en donde se ve que el ángulo de incidencia, la normal y el ángulo refractado están en un mismo plano, ¿sí? Eso es importante, acuérdense lo que habíamos visto con reflexión. Sí, sí. Sí, sí. En el No, campus Alexis, está la animación para reflexión y para refracción de eso, Ujú. para que vean lo que es el mismo plano y lo que es hay un PowerPoint con una animación. perfecto. Sí, Alexis, decirle que nos mande un mail, que me mande un mail porque no nos avisó nada. Bien. Fíjense que en el dibujito que está al lado está al revés. El índice, el vidrio está arriba y el aire está abajo. Se intercambian los medios de propagación de los rayos. Y fíjense qué diferencia hay. Si el rayo viene de un medio que es con un índice de refracción mayor a uno menor, el ángulo del rayo refractado se desvía más de la normal. ¿Lo ven? ¿A eso? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Eso es importante. Eso es importante. Bueno, perfecto. Genial. Sigamos. Si esto quisiera moverse. Perfecto. Ahora tengo dos medios. El mismo dibujito, el mismo ejemplo de que teníamos recién en los dibujitos de eso. Fíjense, tengo el N1, el índice de refracción 1, esperen que escriba. El índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2. ¿Sí? Ponele que sea acá que tengamos, igual que en el caso anterior, que tengamos vidrio acá y acá tengamos aire. Y este rayo que está acá es el rayo incidente. Bien. ¿Quién se anima a decirme qué le pasa al rayo que se refracta cuando pasa al otro índice de refracción, al otro medio con otro índice de refracción, que es menor al que venía teniendo el rayo incidente? Y no le pasa nada. Lo atraviesa directo. ¿Cómo no le pasa nada? Y está perpendicular a la cara del cuerpo. Más que a la cara, nosotros nos tenemos que fijar cómo es su dirección respecto a quién. Normal. Superficie. El ángulo de incidencia es a 90 grados, entonces va a salir igual que como entró.
A 90 grados de Podría- Santiago. Ya. Respecto de la cara del De la medio. interfaz, separación. Así. Sí. Perfecto. Alexis, ¿qué opinas? ¿Medí bien el ángulo? ¿Cómo si lo mediste bien? Claro, Claro, el ángulo fíjate. de incidencia respecto de quién se toma. Respecto del rayo incidente. Pero respecto de quién. De ¿La la normal? ¿Es una pregunta o una respuesta? Es. No, yo dije de la normal. ¿Normal? Bien. Pero con más O sea convicción, que chicos. medí bien el ángulo entonces. Ah, no. Eso no. Bueno, entonces, ¿cómo es, Alexis? 0 grados. ¿Y ¿Dónde está esa normal? ¿Dónde está la normal? En la misma dirección que el rayo incidente. ¿No? Ahí le dibujó Dani la normal. Perpendicular a la recta. No, perpendicular al rayo no es la normal. A la recta. Justamente A la normal superficie. a la superficie. a la interfaz. Perdona. Axel Esto levantó se la mano. llama, esto se llama, en donde se unen los dos medios, se llama interfase. Le vamos a dar un nombre. Claro, la normal sería cualquier recta que esté perpendicular a la interfaz, a la superficie de la interfaz de los dióptricos, del dióptrico. Perfecto. A nosotros nos interesa la que pasa por el punto de interacción, ¿no? Donde llega el rayo a esa interfaz. Exactamente. Ujú. Bien, entonces, ¿qué Bien. ángulo forma el rayo incidente con respecto a la normal? ¿90 grados el incidente respecto a la Cero. normal? Cero. Mirá, Santiago, mirá, Santiago. El ángulo de incidencia se mide con respecto a la normal, Ah, perdón, ya entendí. ¿sí? No con respecto a la interfase. Está bien, entonces el ángulo de incidencia vale 0 grados. ¿Cuánto vale el ángulo? El rayo refractado entonces, ¿se refracta y en qué dirección? En la misma dirección, no cambia. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Saqué para que se vea un cachito. Sí, sí, la flechita tuve medio rata, lo hubiese hecho un poquito más grande la flechita. Pero bueno, Escueto, digamos que. Sí. Tamaño. sí. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a tener otro rayo incidente. ¿Sí? Acá vamos a decir que el ángulo de incidencia se mide con respecto a la normal. Entonces tengo ese ángulo de incidencia. El rayo refractado. El ángulo que forma el rayo refractado con respecto a la normal. Se desvía yéndose para la normal o abriéndose de la normal. ¿Qué opinan? Ahí Dani va a darle las dos opciones. Las dos opciones. No sé. Se va a acercar a la normal. Pero el, Me parece que no se tendría que pero aplicar la N1 es normal. mayor a N2. Recuerden lo que habíamos dicho. Recuerden lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que el índice de refracción, ¿de qué dependía? De los estados de los componentes de N1 y N2. Pero, ¿de dónde salía ese número? ¿De dónde salía ese número del ¿Qué índice era de la refracción? relación de qué? Una relación de dos. La velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Okay. Ahí Perfecto. está. Perfecto. ¿Cómo es N1 con respecto a N2? Mayor. Perfecto.
Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿para qué lado se va a desviar el rayo refractado? Cuando sale a un Para la medio que izquierda. tiene un menor índice de refracción que el que venía. Para mí, para la izquierda. Para la izquierda. La derecha. Claro, para la derecha. Se abre. Se abre. Cuando yo paso de un medio que tiene menor índice de refracción, el rayo refractado se desvía más abriéndose con respecto a la normal. ¿Sí? Si yo pusiera otro medio que tuviera un índice de refracción mayor a la del vidrio, el rayo refractado se vendría para acá, se pegaría. ¿Se entiende, chicos? Si fuese el caso contrario, si pasase del aire al vidrio. O sea, si invertimos las... Claro. Si lo miramos al los revés, medios. se acerca a la normal. Exacto. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos con el que sigue. el que sigue. Otro rayo incidente que forma otro ángulo con respecto a la normal. Yo voy abriendo el ángulo de incidencia, voy abriendo y pasa ahí. El ángulo límite. El ángulo límite. Bien, ¿y qué es el ángulo límite? Forma 90 grados respecto a la normal. Sí, ¿El rayo ángulo refractado. límite forma 90 grados? El ángulo o sea, límite forma 90. El tita 12. Pero ¿qué fenómeno ¿cuál es estoy el viendo? ángulo límite? Describan la situación, chicos, la tienen enfrente. Tiene 90 grados respecto a lo normal. El ángulo límite es aquel que produce ¿qué? La reflexión total. No, la reflexión total No, es es otra lo que cosa. sigue. El ángulo límite es en el cual la reflexión del rayo de luz se produce en un ángulo a 90 grados de la normal y a partir del cual se produce la reflexión total, sin incluirlo. A partir del ángulo límite se produce la reflexión total. Superado el El ángulo ángulo límite. Ya, sus Claro, claro. ángulos mayores al límite producen un fenómeno de reflexión total. En el ángulo límite yo tengo el caso, justamente el límite, donde el ángulo de refracción, ¿cuánto vale? No estoy muteado, ¿no? No. Ah, ok. No entendí yo, profe. En el ángulo 90 límite, grados. ¿sí? Caso que está ahí expresado gráficamente. ¿Cuánto vale el ángulo de refracción? O el 90 ángulo del grados. rayo refractado 90 respecto a la normal. 90 grados. 90 grados, esa es la situación límite. ¿Sí? Pero no, el límite es el que forma el rayo que incide con la normal, no el que refracta. Cuando refracta forma 90. Al que se le llama ángulo límite es al de incidencia. Al tita 1. Bien. Otro rayo incidente que forma un ángulo con la normal. Pero es mayor ese ángulo incidente que el ángulo límite. ¿Qué pasa ahí entonces? Refleja. Reflexión total. Tenemos un espejo ahí. Muy bien, tenemos un espejo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. No, dije sí, profe. Bueno, Ok. claro. Perfecto. Perfecto. Y una pregunta, Alejandro. ¿El ángulo límite va a depender el ángulo, perdón, sí, dije bien, el rayo de incidencia, el ángulo del rayo de incidencia, Sí. va a depender de los índices de refracción de cada medio? ¿Puede ser? Sí, el ángulo límite va a depender del medio, sí. Perfecto, nunca va a ser el mismo, entonces. Para diferentes medios, ¿En qué no. sentido? Claro, entre dos medios diferentes sí cambia. Si es vidrio y aire, siempre es el mismo. Siempre es el mismo.
Perfecto, gracias. Y una cosa, que los ayudo. Los términos correctos a utilizar son rayo incidente, rayo refractado. Ahí nos estamos refiriendo a rayo. Rayo incidente, rayo refractado. Cuando me refiero a los ángulos digo ángulo de incidencia y ángulo de refracción. ¿Está bien? ¿Cuál es el ángulo de incidencia? Es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Es el ángulo que forma el rayo refractado con la normal. Entonces, rayo incidente, rayo refractado. Ángulo de incidencia, ángulo de refracción. ¿Está claro? Sí. Porque profe, gracias. si no hablan y mezclan los tantos y por ahí no se entienden ni ustedes lo que quieren. O sea, saben lo que quieren decir, pero lo dicen mal. ¿De acuerdo? De acuerdo. A veces es un problema de cómo lo decimos y no de que no saben. Sí, profe, gracias. Genial. Borra mis dibujos. Está. Porque dice con esta otra. Esta situación que hizo Ale, ¿no? De cómo se comporta el rayo, háganla. ¿Sí? Por más que esté en el Power, esto después está en video y demás. Como les dijimos de la tablita, ¿sí? De las distintas posiciones que puede tomar un objeto para el espejo cóncavo y el convexo, y ver qué tipo de naturaleza tiene la imagen, háganse este dibujo. ¿Sí? Familiarícense con el fenómeno. Y después háganlo también para el contrario. Cuando va de N2 a N1. No, que no quede solo como la foto del libro, sino que recuerden lo que le uno. dijimos con Dani. Nosotros les vamos a hacer 2 o 3 problemas, lo sumo por clase, pero después depende del tiempo que le dediquen ustedes y que hagan lo que nosotros les decimos, pero depende mucho del tiempo que le dediquen ustedes, chicos. Bien, sabiendo esto, esto, no sé por qué tenía esto, pero miren esto, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos dos medios, tenemos aire y tenemos agua en el vaso, ¿sí? Y va el lápiz, pero yo veo el lápiz y el lápiz está quebrado. ¿Será verdad eso? No, son los rayos que parten del lápiz, que parten de ese medio, que es el agua, y difiere del medio del aire, y por eso se comporta como se comporta. O sea, nuestro ojo recibe y recrea esa imagen a partir del ángulo que tiene el rayo, otra vez se me olvidó la palabra, rayo refractado. Refractado. O incidente. Gracias. No sé cuál te referís. Muy bien, muy bien. Yo entendí la explicación. No sé si tus sí, compañeros siguieron. Pero miren, ahí acompañando la se explicación entiende. que dio se él, fíjense, miren el dibujito. ¿Se entiende, chicos? Sí, Alex, entiendo. Si se mira desde abajo, se ve normal. Mira, ahí Dani va a hacer le va a hacer la normal a la superficie. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien. Y ahora con esto que vimos, vamos a trabajar con este problemita. Dice, un prisma de vidrio cuyo índice de refracción es igual a 1,7 y tiene una forma de triángulo rectángulo, de modo que sus catetos miden 5 y 10 centímetros. Un rayo de luz monocromática incide, como muestra la figura, o sea, el rayo este que está acá es el rayo incidente. Ahí, Dani, no sé qué vas a hacer. Lo voy a dibujar en grande para que puedas. ¿O ya?
Ahí está. Así después lo podemos trabajar ahí en grande. Perfecto. Y dice, y pregunta, o pide, determinar el ángulo de desviación con que sale el rayo de luz del prisma. Ese rayo que dibujó Dani es el rayo incidente. Llamémoslo Que incidente incide, 1. ¿No? Claro, que Para incide la en la cara de ese prisma rectangular. Y que el cateto más cortito mide 5 centímetros y el cateto más largo mide 10 centímetros. Con lo que vimos hasta ahora, ¿qué pasa con ese rayo incidente cuando cambia de medio? Porque tenemos de este lado tenemos aire y de este lado tenemos vidrio, ¿no? Sí. Y acá adentro tenemos vidrio. ¿El valor de N2 cuál es? No escuché. ¿Cómo? El valor de N2, el valor del coeficiente para vidrio, ¿cuál es? Ahí está, ahí lo dibujó, ahí lo puso Dani en la pantalla. 1,7. ¿El del aire me lo tienen que dar? ¿O se olvidó el que lo escribió el problema? El aire se toma como uno. el vacío. Ya por convención está asociado. Porque es despreciable con respecto al del vacío, ¿no? ¿Cómo despreciable? Es despreciable, o sea, es despreciable la diferencia que hay. Porque si era despreciable, era otra cosa. Usábamos directamente. Se toma la del vacío que es 1, ¿no? A eso quería llegar el compañero. Sí, quiso decir eso. Sí. El comportamiento de los fenómenos en vacío, en aire, vamos a tomarlo equivalentes. ¿Qué pasa con ese rayo cuando cambia el medio de propagación? Al principio va a atravesarlo con el mismo En la primera interfase, ángulo. en la cara del cateto de 10 centímetros. ¿Qué le pasa ahí? Lugar con la misma trayectoria hasta impactar en la siguiente cara y ahí va a desviar su ángulo. Vamos con la primera, después vemos qué pasa en la segunda cara. Claro, vamos con la primera. Anoten todo lo que vamos diciendo, si se acuerdan por qué pasa lo que pasa en cada parte del problema. Pregunta, ¿luego se subirá este documento? ¿Qué, el video? ¿La clase? El video se está grabando. La clase sí. Sí. Sí, estamos medio atrasados porque hubo mucho viento en contra, entonces no. Pero ya le vamos a subir todo. Mañana le subo todo. Sí. La de YouTube mañana se está subiendo. Clase, todo subimos mañana. Hablando de eso, que ahora me acordé recién. ¿Alguno no entregó el TP en tiempo y forma? Muy bien, Dani hizo eso. ¿Qué hizo? El ángulo de incidencia respecto a la normal es 0 grados. Entonces el ángulo de refracción va a ser 0 grados también. Perfecto. Muy bien. Ahí estaría la normal, ¿sí? No la dibujo porque si no tapa demasiado el dibujo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar con los sorteos. Para ver cómo andamos, ¿no? A ver, Juan Cruz, cierre. ¿Anda por ahí? Sí. Bien. Listo. Tenemos el rayo que se refracta. El refractado en la primera, cuando pasa el rayo incidente a otro medio de propagación. Y ese rayo llega a la hipotenusa, digamos, de ese prisma. ¿Qué le pasa ahí al rayo? ¿No se reflejaría? ¿Por qué? Porque por cómo está compuesto el triángulo no superaría el ángulo límite. ¿Cómo lo sabríamos eso? ¿Cómo lo sabríamos?
Calculando, supongo que los ángulos por trigonometría. No, porque nosotros ya hablamos. ¿Qué relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción? La normal. No, pero una expresión. ¿Hay alguna expresión Claro. que nos relacione estos dos ángulos? La fórmula de Snell. Bien. ¿Y cómo lo utilizaría para saber yo si es el ángulo límite o no? Ya que estamos. ¿Qué decía? Primero, decime, ¿qué decía la expresión de la ley de Snell? El seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo refractario es igual al índice de refracción 1 sobre el índice de refracción 2. Sí, a mí Me hizo ruido el nombre de uno de los ángulos. Sí. Ángulo de refracción. Ángulo de refracción. Refractarios son como te dijo Ale, Sí, los los ladrillos. Sí. Bien. Acá le voy a poner una R y acá le voy a poner una I. Respecto a dónde se miden esos ángulos, De la normal. ¿cómo estaría la normal ahí? ¿Cómo? La normal con el ángulo de incidencia es 0. Del rayo El el rayo verde estamos hablando Claro, ahora. cuando Juan, impacta Sí. en la hipotenusa. La normal no sería en este caso la perpendicular a la cara de la hipotenusa. Está. Esa, ¿no? Cuidado, porque no es la normal de antes, porque la otra era Sí, con bueno. respecto de la otra interfase. No, cada A ver. interfase tiene su propia normal. A ver que ya le preguntamos bastante a Juan Cruz. Vamos con Nicolás Suárez. ¿Anda por ahí, Nicolás? Sí. Nicolás, ¿el ángulo de incidencia es este? No, ¿Cuál es el ángulo de incidencia? sería el que está conformando con la normal. ¿Quién? El de incidencia con lo que es, bueno, la línea morada que está ahí, que sería normal. El rayo incidente. Rango incidente. ¿Sí? Perdón. Es este de acá, entonces. Claro. Este es el ángulo de incidencia. ¿Está bien? Para mí sí. Bien, no lo noto muy seguro. No, pero bueno. Pero puede usar el comodín de ayuda a sus escúchenme, compañeros. ustedes la clase teórica de este tema ya lo vieron, chicos. Y eso que recién empezamos, siguen media pila y tienen que ponerse a estudiar, muchachos y pequeñas. A ver, Valentín. No, yo estoy medio perdido con este tema. Ah, bueno. Vamos bien, Valentín. No es para vos, Valentín, es para todo. Porque, bueno, vamos a seguir preguntando, a ver qué onda. A ver, Rodrigo Gorbalán, ¿cómo viene usted? Sí, bien, acá estoy. Muy bien, esa es la actitud. ¿Cuál es la pregunta? La misma que hicimos hace 2 minutos. Claro. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? Sí. Está marcado ahí ya. Es ese, usted Perfecto. está seguro que es ese, Es ese. entonces respalda a la decisión de su Ese. compañero. Bien. Bien. Y acá cuando habíamos preguntado antes, un compañero dijo, no, lo que pasa es que ahí hay reflexión total, nos dijo. Entonces le preguntamos, ¿cómo podemos saber eso? Y nos dijo, no, calculando el ángulo límite. Bueno, ya que estamos, ¿cómo hago para calcular ese ángulo límite? Hay que hacer el cociente de los índices de refracción y hacer el arcoseno de eso. Bueno, pero ¿a dónde está el ángulo de los 90 grados? ¿Cómo lo tomo? Profe, Sí. no habría, o sea, el ángulo que te queda entre la flecha verde, digamos, o sea, entre el rayo incidente y el ángulo. No sé si se me complicó para explicarme.
podemos calcular el ángulo, el otro ángulo, no el ángulo de incidencia, que juntos complementan 90 grados respecto a la normal. Entonces, con la tangente, calculamos el ángulo como son alternos e internos entre paralelas, y con eso despejamos el ángulo de incidencia. Yo voy a abrir una pregunta mucho más antes que todo esto. Sí, para antes que todo, el ¿a ángulo. dónde dibujo el rayo que se refracta cuando Eso. sale al aire de vuelta? ¿Cómo lo dibujo? El rayo refractado, ¿se va a acercar a la ¿Para normal arriba, o se para va a alejar? abajo o igual? Va a alejar. A 90 grados de la normal. Para abajo. Para abajo, bien. Vamos bien ahí. ¿A quién dijo para abajo? Yo acá. Muy bien. Bien, Muy Ignacio, bien, ¿no? Ignacio. Bien, Para Ignacio. abajo. Para abajo porque se aleja de la normal. Como ¿Todo dijo lo por ves ahí eso? otro. Alejarse de la normal es ir para abajo en este caso. Hoy yo necesito tener nuevo. Por una banda. Claro. También, no lo vi, Dani. No, voy Cambiale a el cambiar color, otro porque- color porque no se ve nada. Sí. Alejar se va a alejar. Pongámoslo con un ángulo así. ¿Ahí? Ahí está blanco, sí. Bien. Ahí se Entró ve. verde, salió blanco, che. Eso no es verdad, Bien. no pasa eso. Y ahora, el ángulo Está levantando la mano Axel. A ver, Axel. No, yo estaba en otra onda. Quería hablar sobre el tema del cálculo del ángulo límite. ¿Vamos a proseguir con eso? Ahí vamos. Para Vamos que a hacer vamos a el ver caso dónde general está el y vamos ángulo. a plantearlo para el límite. ¿Sí? Santiago, que quiere preguntar, Sí, también eso iba a levantó la decir. mano. Ahí más o menos dibujé en una hoja lo que quería explicar. No sé si se ve. No, no llego a verlo. Llego a verlo, pero no llego a entenderlo. A ver, describo 2 segundos lo que pude hacer tipo A ver, así en glimpse. ponelo de vuelta que a ver si Él puedo agrandar la arrancaba de esta relación, si no me equivoco. Sí, Pues ahí está sacando el ángulo del prisma. Claro, vos estás sacando El ángulo el del ángulo prisma. del prisma, saber cuál es el ángulo de incidencia. Y con eso después sacamos el Exactamente. refractado. Eso sí, que lo vamos a trabajar geométricamente esto también, ¿no? Pero acá la pregunta esa era si yo podía así saber a ciencia cierta, viéndolo, si era el ángulo límite o no. Lo que uno puede hacer es calcular el ángulo límite entre el aire y el vidrio. Y después, cuando ya calcule cuánto vale mi ángulo de incidencia, saber si es límite o no. La parte geométrica ahora la vamos a tratar de cómo llegar a saber cuánto vale ese ángulo de incidencia. Los chicos están primero tratando de que todos entiendan el fenómeno primero, qué Claro. es lo que está pasando, y después calcular. La verdad es que este fenómeno, de lo que estamos ahí hablando, lo que yo sé es que el ángulo, el rayo refractado se va a alejar de la normal. Ahora, ¿cuánto se va a alejar? No Claro. sabemos. ¿Por qué Bien. pusiste el ángulo refractado del otro lado? No sé. ¿Estará bien eso o está mal? ¿No es del lado de la normal? Tenía entendido que Del lado de la normal, bueno, perdón. Perdón. Bueno, estaba del lado de la normal eso. Lo dibujo del lado de la normal. Ahí. Con respecto al Alfa rayo R. Es verdad. refractado. Ese está del otro lado de la normal también. No, O sea, la normal con el rayo refractado. O sea que eso que Muy dibujé está bien. mal, ¿no? Ahí está, me gustó esa respuesta. No sé quién fue, porque tengo las camaritas minimizadas No, para no te- filmar. Dalma. Muy bien. Muy bien, Alma. No, este no es. Este. Bien, o sea que este es. No, tenés que dibujar así como si extendieras el rayo de incidencia, como si fuera otra normal. Y la parte de arriba sería el mismo. ¿Cómo? Ese ángulo. ¿Qué quieres marcar? Ahí. ¿Qué quiere? Yo estoy tratando de indicar cuál es el ángulo de refracción. Ah, está bien. ¿Sí? Eso estoy tratando de hacer. ¿Quién forma el ángulo de refracción, Ignacio? ¿Quién Eso es lo que yo quería decir. Bueno, te lo vuelvo a preguntar. El para que- ángulo de incidencia, que sería la parte de arriba
si trazáramos ahí una línea recta. Y el de abajo, no me acuerdo el nombre. No tenemos 140. No me acuerdo el Chicos, nombre. ¿alguien tiene el micrófono abierto además de nosotros tres que estamos hablando con Ignacio? Si pueden cerrarlo, por favor, chicos. Gracias. Ignacio, el ángulo de refracción lo forman el rayo refractado y la normal. El de incidencia, el rayo incidente y la normal. Después yo puedo encontrar una relación entre ambos, pero los ángulos de incidencia y de refracción son aquellos que forman cada rayo con la normal. Ah, está bien. ¿Sí? Bien, pasando en limpio. Miren el esquema y díganme si está bien cómo os indicamos. El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. El que yo creo que Ignacio estaba tratando de hablar era el ángulo que se desvía respecto al que entró. Bueno, Sí. después lo podemos. Sí. Estábamos preguntando por otra cosa, por eso. ¿Quedó claro? Ah, está bien, claro. Yo decía eso. Sí, ahora sí. Sí. Genial. Sí, por igual eso. está, si estamos hablando de eso que vos pensabas, Ignacio, está bien lo que vos decís. Sí, pero por eso. Ese no es el de refracción, era el de desvío. Bueno, resumiendo lo que hicimos hasta ahora. Tenemos un rayo incidente que con respecto a la normal, que tiene un ángulo de 0 grados, pasa al otro medio, al vidrio, sigue propagándose de manera rectilínea hasta que incide en la hipotenusa de este prisma. Indicamos con respecto a la normal cuál es el ángulo de incidencia y cuál es el ángulo de refracción. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora hay que calcular no, hay que saber si se refracta o no la luz, el rayo. Y nosotros Sí, lo según lo que planteamos para hablamos al calcular principio. el de refracción. Y vemos, si nos da 90, es que estoy en caso de ángulo límite. Claro, a eso me refiero. Si no, Ya no sabemos, si no haríamos dos cálculos. Primero calcularíamos el ángulo límite y después calcularíamos cuánto vale ese ángulo, pero para el caso de lo mismo, es preferible primero calcular cuál es el ángulo de refracción, y después vemos si nos da el ángulo que, de acuerdo al ángulo que nos dé, vemos qué ángulo es. ¿Está bien? Listo. Bien. Bueno, ya está. Tienen la expresión. Calculen cuánto vale el ángulo. Una consulta. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el ángulo de incidencia? O sea, ¿qué número? ¿Cómo qué número? ¿Cómo puedo calcular ese ángulo de incidencia? Mirá, es un triángulo rectángulo, te la tenés que rebuscar con geometría, es óptica geométrica. Lo que en un momento comentaba uno de tus compañeros, Fíjate esta que primer normal es paralela al cateto de 5 centímetros. ¿Estoy escuchando muy mal? ¿Soy yo solo o todos? A Se vos escucha te bien, Claudio. Yo escucho bien, sí. Escucho bien. Además, fíjate, Axel, que te dice que es un triángulo rectángulo y te da los dos catetos de ese triángulo rectángulo. Este ángulo beta, ¿dónde lo veo? Escucho muy mal. No sé los demás. No, yo escucho bien, Claudio. ¿Eh? Por mi parte. Se escucha bien. ¿Vos me escuchás? ¿Y a mí me escuchan bien? Sí, sí. Dale. Ya que el ángulo es de 26 grados y medio. Pero más allá del valor, ¿cómo llegamos a eso?
que lo hayas explicado, Santiago. Este ángulo beta, ¿dónde lo veo? ¿Sí? Es el ángulo que forman el cateto de 5 con la hipotenusa. La tangente. No, Es pero el ¿dónde más mismo que ves lo en puedo construir? la normal que acabas de dibujar, Sí. que continúa el rayo de incidencia. Bueno, la parte de abajo hacia el nuevo ángulo, hacia el rayo de refracción, ese sería beta. Y el de arriba sería el mismo ángulo. No, sí, bueno, esos son opuestos. Del lado derecho están opuestos. Eso era lo que quería decir yo antes. Déjame mi cono. Estos dos, este acá. Claro, sí. También, sí. Pero hasta la... Lo que tiene de hermoso acá la trigonometría es que hay más de un camino para llegar a lo mismo. Eso, ¿Sí? digamos que eso ya lo tienen que tener también aceitado. Pero ese es un camino. Yo, como sé que es un triángulo rectángulo, puedo sacar cuánto vale el ángulo este que está acá arriba también. Podemos hacer un montón de cosas. Sí. Lo bueno de calcular este ángulo beta y colocarlo acá, ¿sí?, es que yo sé que la superficie y la normal forman 90 grados. Por lo tanto, que el ángulo de incidencia y beta sumados me tienen que dar 90 grados. Creo que hay un auto que tocó bocina que me entendió. Sí, acá en mi casa. En mi casa porque bajó la barrera y... Pero por lo menos escuchamos la bocina, porque es lo único que escuchamos, me parece. ¿Se entendió lo que dije, chicos? No, yo no entendí, Dani. Sí, se entendió, profe. Bueno, Yo tuve sí, que puedo. inclinar un poco la cabeza, pero entendí. Ven que este ángulo beta, vamos a llamarlo beta Acá lo vamos a prima, poner, pará. y este beta Beta 2 prima, ¿son el mismo ángulo? Más alfa i es igual a 90. La normal de la primera, que yo la continué, y el cateto de 5 centímetros son dos rectas paralelas. Sí, sí. ¿Sí? Por lo tanto, este beta prima y beta 2 prima son el mismo ángulo. Y la normal, esta voy a llamarla normal 2, con la cara, con la hipotenusa, forma 90 grados. Claro. Por lo tanto, beta más alfa 1, perdón, más alfa i, me tiene que dar 90 grados. Y el Claro, beta sí, yo lo ahora puedo sí. calcular porque es uno de los ángulos del prisma. ¿Sí? Con la función trigonométrica correspondiente. ¿Qué podríamos hacer? Una opción sería, opción que se me ocurre. Como yo tengo los dos catetos, puedo sacar o beta, o este ángulo de acá arriba, lo podemos llamar cualquier cosa, ¿sí? Y después, sabiendo que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo, ¿cuánto me tiene que dar? 180. 180. Y bueno, con eso puedo jugar para sacar cuánto vale beta, y una vez que tengo beta, saco cuánto vale el ángulo de incidencia. ¿Se entiende, chicos? Ahí me dio, pero no sé si estará bien. No sé si alguien le dio. Vale, yo te escuché medio entrecortado. ¿Podrías repetirlo de nuevo? Sí, Mayra. Nosotros tenemos que calcular, saber cuánto vale beta para poder sacar cuánto vale el ángulo de incidencia. Porque el ángulo de incidencia va a ser igual a 90 menos beta. Una opción que tengo es, sabiendo los catetos del triángulo, sacar el otro ángulo que tiene el triángulo, el ángulo tita o el ángulo beta. ¿Por qué? Porque yo sé que tita más beta más el ángulo este de acá abajo, que vale 90, entre los tres, esto vale 180 grados. O saco beta, o saco tita, por trigonometría, porque tengo los dos catetos de triángulo, y ya puedo sacar cuánto vale beta. ¿Se entiende, Mayra? Y ahora sí, profe, muchas gracias. Como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Muchos de los problemas son una cuestión trigonométrica o geométrica, ¿no? Profe,
donde la parte de óptica, fíjense que fue aplicada ahora cuando hagamos la ley de Snell, pero el 60-70% de la resolución del ejercicio es más bien aplicación de conceptos previos, de esto de que le iba a pasar al rayo y demás, y conceptos geométricos, trigonométricos. ¿Qué pasa, Carolina? No, yo hice tangente de beta es Sí. igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. 10 sobre 5. Sí. Sí. Me dio 1,6, 1,6. Entonces el ángulo de incidencia sería 88. Bueno, verifiquen. No sé si está Verifiquen. bien. Sí, yo hice lo mismo. El ángulo de incidencia me dio 88. La verdad. Y ¿Cuánto te dio el beta? ¿Beta cuánto dio? 1,6. No, ángulo. No. Faltó el arco tangente. No, pero El aparte arco- si es cateto la tangente. opuesto sobre adyacente al beta, el opuesto es 10 y el adyacente es 5. ¿Sí? Sí, eso lo hice. Pero faltó el arco tangente. Arco tangente de 2 da 63,43. 23,25. Ah, no, profe, tengo en radianes por matemática, análisis. Cuidado con Gracias. eso. Ojo con eso. Bien, entonces beta, ¿cuánto da? 63,43 me dio. Arco tangente de 2. Sí, eso. La otra vemos Exacto, full video. muy bien. Muy bien. 63,42. Perfecto. Entonces, el ángulo de incidencia, ¿cuánto da? 26,56. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. 26,56 grados. Un triángulo, ¿sí?, que tiene un cateto del doble del otro no va a tener nunca un ángulo interior de 1 grado. No podría ser. Pareció raro. Yo dije, Bueno, ¿cómo me puede hacer bien. esto? Está bien que te haya parecido raro, está ok. ¿Cuánto me dijeron? 26, 57. Bueno, 56. lo redondeé. 56, 57, está bien. Perfecto. Bueno, ahora apliquen la ley de Snell y calculen cuánto vale ese ángulo que se refractó. Claudio, ¿pudiste solucionar el tema del sonido? ¿Nos escuchás bien? Sí, ahora escucho bien. Perfecto. ¿Qué eran los auriculares, Clau? No sé, me parece que la conexión. Me salí, volví a entrar y se arregló. No, lo que pasa es que apago la cámara para que veamos la cara, para que les aparezca la cara a los chicos, porque si yo estoy yo, me ven a mí. Sí. En cambio, si la apago, ven a los chicos.
Digo el resultado que me dio. A ver. Hice el despeje y me quedó una ecuación que sería que el ángulo de refracción sería arcoseno de N1 por seno de ángulo de incidencia sobre N2. Y me dio 49,49 o 49,5 si lo redondeamos. Bueno, verifiquen, chicos. Ahí en secunda la moción del compañero. A mí me dio 49,29. Bueno, estamos ahí. Sí. Bien, Cristian. ¿Redondeó en algún lado? Yo no. ¿Qué tomaste como íngulo de incidencia para el seno? 26, ¿cuánto? 57. ¿Y de índice del vidrio? 1,7. Bueno, entonces tenemos dos mociones. Vamos, a No, ver. son muy próximas, pero me parece raro que haciendo la misma cuenta de esa pequeña diferencia. Una calculadora falla, me parece. No, por eso sí, es llamativo, aparte de ser tan próxima. Yo secundo la moción del 49,49, a mí me dio eso. No, pero viste, a veces cortar en un decimal te cambia después un poquito. Seguimos estando. Sí, lo volví a hacer y me dio 49. Ah, ok. Ahí me gustó más. Perfecto. Había que amenazarle un poco la calculadora, ¿vieron? Bueno, y los otros 29, 30. Mismo. ¿Están, chicos, o estamos solo con Dani acá? A mí no me está dando 16,42. ¿verdad? A ver, vamos a reemplazar. Para que escribo. Ahí está. Fíjense en la calculadora que no la tengan en radianes. Claro. Hagan primero el seno de 26,57. A eso lo multiplican por 1,7. Y a ese todo resultado tienen que hacerle el arcoseno. El seno de 26,57 da 0,44729. Ahí me dio, ya pasado en grados, me dio 49 grados, 28 minutos. Sí. Bien. 49, 28. Dani. ¿Qué? Pero de esa forma se arrastra la incertidumbre. Por ahora son números sin incertidumbre los que estamos trabajando para esto. Cuando estemos trabajando con senos y demás, no vamos a usar incertidumbre en esas operaciones. Los ejercicios con incertidumbre van a ser otros. No vamos a complicar la vida con eso. Bueno, entonces cuando multiplican el seno de 26,57 por 1,7 les tiene que dar 0,76 más o menos. Y el arcoseno da 49,5, 49,49. Prueben a hacerlo, porque después, si no, la primera cuenta que hacen, porque si nos dejan hacer a nosotros todas las cuentas o confiarse el resultado de un compañero, al momento de tocar la calculadora en un examen, no se usa mi calculadora. La calculadora se aprende a usar usando. Me pasó eso en el seminario, incluso había comprado una nueva, entonces
Una Bien, chicos, pregunta. ¿estamos? ¿Cuánto es Sí. que da el paréntesis? Antes de explicar el arco seno, Sí. 0,76, 0,39, bla, 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 bla. No sé por qué me da mucho menos. ¿Cuánto te dio el seno de 26,57? 0,447. Bien, y eso lo tenés que multiplicar por 1,7. Ah, ahora sí. No sé qué estaba haciendo entonces. Ok. El dividir por N2 es 1, ¿no? Por eso no lo operamos, Claro. pero si fuese otro medio, sí había que hacer toda la cuenta. Ah, tomé al revés. Ah, cuidado, porque acá estamos pasando de vidrio al aire. Estamos en la Hay que estar segunda. atento. Yo Hay que también estar tomé al revés. atento. Muy bien. ¿Ven cómo así salen todas estas cuestiones? Acá es con interacción en la clase. Pues si fuese dar una charla de física copada así, eso nos vamos a hacer una charla TED. Y que no nos conteste nadie, que la audiencia solo se ría de nosotros. Pero acá estamos haciendo una clase y que todos participen, que sea comunicativa. O hacemos un stand-up de física, bueno, todo día casi. Bien, ¿estamos bien, chicos? ¿Seguimos? Sí, profe. Dale. Bien. Entonces, para terminar el problema, el ángulo de refracción nos da 49,49 o 49,5. Sí. Perfecto. ¿Alguna duda? No. Bien. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Ah, quedó todo el dibujito. Ahora ya borro. Borrar. Ahí está. Prisma. Y este prisma tiene, obviamente tenemos un rayo incidente que forma un ángulo de incidencia, pasa al otro medio de propagación, que vamos a tener vidrio, creo que es, y esperen que hacemos todo y lo explicamos, y el rayo termina refractándose, saliendo en la segunda cara del prisma. Nosotros vamos a identificar a las caras del prisma como esta a la primera cara del prisma y esta como la segunda cara del prisma. Este que está acá es un caso particular, ¿sí? Donde en la segunda cara tenemos la situación de ángulo límite. Exacto, sí. Después nosotros mañana les voy a subir ya está subido en el campus, se lo voy a subir a la plataforma que usamos nosotros. Ahí, vamos a subir las dos clases que pasaron, links de los simuladores, y están explicados dos problemas. El problema de caras paralelas, que se usa todo refracción, un problema de prisma general, este es un caso particular, pero está explicado también por Dani un prisma con un caso general, o sea que ya lo van a tener todo eso, lo van a tener ya subido ahí a las plataformas. En este caso, lo que vamos a tratar de calcular es cuánto vale este ángulo de incidencia en la primera cara del prisma para que en la segunda cara del prisma tengamos un ángulo de 90 grados con respecto a la normal. Dale, un segundo te robo. Dale. Voy a parecer youtuber, pero suscríbanse al canal de YouTube donde subimos los videos, el de Física Civil. Porque por ahí, entre que lo subimos y por ahí lo compaginamos o además subimos en las listas de reproducción, ustedes si están suscritos y activaron la campanita ya les llega que se subió un video nuevo y lo tienen ahí y los pueden buscar sin perder el link porque están suscritos en el canal. Aprovechen que tienen esa facilidad y suscríbanse. Total, lo que subimos ahí son cosas de física. De repente subimos otro contenido, les avisamos. Okay. No, Elisa también nos puede seguir a nosotros. Sí. Así No YouTube nos manda la plaquita. Pero yo soy más lindo. Yo le pongo efectos a los videos ahora. Me bajé el Filmora X. Bien, era eso, dale. Perfecto, Dani. Bueno, a ver, traten de hacer esto. Traten de resolverlo. Después lo vamos a hacer todos juntos, pero
Traten de trabajarlo. El problema es el siguiente. Tenemos el prisma. Creo que tenemos cuánto vale. Ahí está. El ángulo de apertura. Este ángulo que está acá, en el vértice A, lo llamamos ángulo de apertura. Tenemos ese valor de dato. Queremos calcular cuánto vale el ángulo de incidencia 1 de la primera cara del prisma para que en la segunda cara del prisma el ángulo refractado forme 90 grados con respecto a la normal. Es decir, que lo que queremos calcular es el ángulo límite en este prisma. Supongamos que tenemos aire y vidrio. Tenemos aire acá. Vidrio acá. Con el mismo n vamos a hacerlo, o lo hacemos con 1,5. ¿Qué decís, Dani? Creo que, por ejemplo, el de la guía es de 1,6. Así que entre 1,5 y 1,7 bueno, podemos con tomar el de la tranquilo. guía. En el vidrio 1,6. Y bueno, a ver. Con lo que vimos hasta ahora, traten de sacarlo. Ahora después lo vamos a hacer todos juntos, pero le vamos a dar un ratito a ver si lo pueden sacar. Ale. ¿Alguien preguntaba algo? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Sí, Santiago. Como el ángulo es 60, es un triángulo que los tres ángulos valen 60. ¿Las normales de ambas caras forman un ángulo de 90 en la intersección? ¿Acá? Sí. No. No está asegurado que sea un triángulo equilátero. Cuidado. Vos solo sabés el ángulo de apertura. Yo solamente te dato el ángulo que forma en el ángulo que tengo en el vértice A. Ese ángulo. No te dije cuánto vale este ángulo ni cuánto vale este otro. Bueno, mientras están ahí trabajando, observan los fenómenos que vimos al principio de la hora, y bueno, los estuvimos trabajando bastante recién, de cómo se comporta el rayo cuando pasa aire a vidrio y después de vidrio a aire. O sea, de uno de menor a mayor y después de mayor a menor índice. Como en uno se acerca a la normal y en otro se está despegando de la normal. Que es lo que veníamos trabajando. Sí. Acá por Ale le pusimos el planteo, pero en un planteo general que yo tengo que hacerlo, esa parte del comportamiento la tengo que conocer. ¿Sí? Algo que yo tengo que poner conocer para poder plantear el problema. Y fíjense que es algo que venimos usando, digamos que es algo que tengo que conocer, ¿no? Es algo que tengo que recordar y implementar, porque después empiezo a hacer las formulitas, cuenta, pero si no sé por dónde arrancar, esto es clave. A mí me dio igual que ella. Muy bien, tenemos dos. ¿Cuánto les venía dando, profe? Está muy buena. Tenemos un resultado 35,57, otro A mí me dio resultado eso. 38,68. 35,57 a mí. Bueno, tenemos dos. Tres. Esperamos un ratito más, ahora lo hacemos entre todos para verificar que lo hayamos hecho bien.
68. Sí. Bien. No pasa nada que tenga una diferencia de 20. ¿Cómo? No, pero eso debe ser como hicieron la... No, yo porque en la calculadora aprieto una tecla y la tecla de grados me lo pone en grados, no con coma. Entonces, Pero ahí para lo cuando vos con- haces tipo seno de 26, no tenés que ponerle grados. ¿Sí? pero me da un número con coma, yo le aprieto la tecla de grados y me lo dan grados. Pero el número ¿Está con mal eso? coma, ¿cuánto te da? El número Claro. con coma, ¿cuánto te da? Ahí te digo, pero me parece que me daba así. Profe, yo ahí en la fórmula de Snell, uy, me salió raro, de Snell, Sí. en mi hoja lo ubico al revés, pero para orientarme, que uno es del vidrio, primero hago ese, y después el del aire. Sé que es lo mismo, porque es una igualdad, pero para ubicarme necesito ponerlo así. No, no hay problema, eso lo resolvés como vos quieras. Ujú. Ahí lo hice y me da, sí, me da eso. Ok, Perfecto. perfecto. Estamos bien. Entonces, fíjense, ya sacamos cuánto vale el ángulo de incidencia en la segunda cara del prisma, pero nos falta sacar ahora cuánto vale el alfa, el phi R1, que es el ángulo de refracción de la primera cara. Y para eso tengo que trabajar con la geometría que tengo metida ahí adentro de este prisma. Una opción es, fíjense, si yo hago, no sé cómo hicieron ustedes, yo le digo qué opción tengo, qué opción veo yo. El ángulo de incidencia 2 más el ángulo refractado de refracción 1 más este angulito acá, que le vamos a poner beta, eso vale 180 grados. ¿Por qué pongo un 2? No sé. ¿Hicieron eso ustedes? Yo me la complico un poquito más. Es el ángulo de apertura. Sí, yo hice Hice eso. eso. Bueno, y si uso el ángulo de apertura, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo decir, bueno, el ángulo de apertura vamos a ponerle, qué sé yo, qué letra le pongo a esto. Tita. Omega minúscula. Vamos a ponerlo. Omega minúscula. Puedo hacer que omega minúscula sea, ¿qué sumo? Sumo omega más este ángulo beta más este ángulo que forma con lo normal más este ángulo que forma con lo normal, que los dos, ¿cuánto valen esos dos ángulos que marqué ahí? 60. 90. 90 grados. 90, porque es con respecto a la normal. Porque Entonces, justamente es normal. Más 90, ¿cuánto me da esa suma? Ah, yo no lo hice así. Ángulo interior es 360. 360, muy bien. 360. ¿Sí? Este digamos que es la manera más fácil, porque tengo el ángulo de apertura, lo tengo 90 más 90 y saco cuánto vale beta. Hay otro camino más que es pensar los dos triángulos. El que es el de incidencia 2 más el ángulo de refracción 1 más el beta, y el otro triángulo que sería 60 más los dos que te quedarían ahí que no le pusimos nombre. Yo hice así como está diciendo el profe. Que es Yo que hice cada eso. uno de estos sumados con ya sea el de incidencia o el de refracción te dan 90. Las Claro. tres ecuaciones esas o estas dos derivables son todas las mismas, porque uno siempre termina sumando a 90 y los puedo reemplazar de diferente manera. Es lo que yo le decía, diferente forma de encarar la misma disposición geométrica, correctamente hecho, llegan al mismo resultado. Háganlo como Profe. ustedes les quede más cómodo observarlo. Hay veces que es más cómodo observarlo solo con triángulos, hay veces que si veo el cuadrilátero me puedo hacerlo un pasito antes. Sí, Mayra, Diga. ¿qué preguntabas? Yo uso otra relación que está en realidad en la clase que explicó el profe teórica, Sí. que no sé cómo marcarlo acá al ángulo, porque no lo tienen marcado ustedes ahí. Pero digamos el que estaría del lado de la derecha del complementario beta, al digamos. primero. Sí, que la fórmula decía que omega era la suma de los dos ángulos, y bueno, este ya lo tenemos, y el otro, bueno, no sé cómo explicarlo sin marcarlo, ese es el problema. Ese ángulo sí que está marcado ahí, ese.
Yo usé el complementario primero que calculamos, más el de 60, más el otro que queremos conseguir, eso tendría que ser 180. También. Perfecto, perfecto. Fíjense todas las opciones que estamos barajando para poder calcular el ángulo. Está bueno que más o menos lo tengan claro. Entonces, usando todo esto que podemos usar, ¿cuánto vale phi R1? 21,32. 21,31 medio a mí. Bueno, 31, 32, estamos bien. Acá la recomendación que yo les voy a hacer, chicos, es el manejo de la trigonometría. Acá es importante en toda esta parte de la materia. No traten, ¿sí?, de memorizar fórmulas para resolver cada caso de prisma, por ejemplo. Lo bueno es que cualquiera de todos los caminos que nosotros mostramos lo puedan ver, no de memorizarlo y decir, bueno, tengo que sumar este con este. No, de plantear la situación y trabajarla trigonométricamente. Cuanto yo más la pueda trabajar, ¿sí?, más fácil voy a poder resolverlo, sea la situación que me planteen. ¿Sí? Porque por ahí me la cambian un poquito y si no la había visto nunca, que no lo puedo resolver, no. Nosotros le vamos a tratar de ayudar y proponer que ustedes siempre puedan pensar la situación, no resolverla por memoria o porque es la misma que está en tal libro. Porque los problemas son todos distintos, la idea es que ustedes puedan adaptarse y pensar el problema. ¿Sí? Lo importante es esa, que lo puedan ver, que encuentren los caminos, que prueben un camino distinto para ver si les parece más cómodo. ¿Sí? De manera de poder resolver toda la diversidad de ejercicios, no solo el que nosotros le mostramos, ya sea en la teórica, en la práctica, en el video que yo grabé, sino en todas situaciones. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, profe. Sí, profe. No nos gusta que sean una maquinita de resolver ejercicios de memoria, eso no nos gusta para nada. Lo que nosotros tratamos de hacer es que tratamos de que piensen y de que no resuelvan 10 millones de problemas para entender qué es lo que está pasando. Traten de analizar cada problema que resolvemos, traten de analizarlo, de preguntarse por qué pasan las cosas. Eso está bueno. Bien. Bueno, entonces ahí, sabiendo ese ángulo, aplicamos la ley de Snell nuevamente. N1 por el seno de alfa I1 es igual a N2 por el seno de phi R1. Y teóricamente ahí llegamos al 35,57, ¿no? 35,57, sí. 45. Perfecto, perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda sobre cómo resolver el problema? Este se lo vamos a subir porque está grabado el video. Hay otro video para un problema de prisma en general, que pueden ustedes practicar, poner cualquier ángulo de incidencia y ver qué es lo que pasa. Este está subido por Dani. Hay un problema de caras paralelas también que hizo Dani. Hay un problema de dióptico en la guía, ese se lo voy a resolver, ya lo tengo en Power, así que lo hago el videito rápido y se lo subo también. En las clases teóricas también hay problemas resueltos. Sí. Sí, también tienen todos los de la clase teórica. Sí. O sea, tienen fuentes de información. O sea que tienen para divertirse de acá hasta el martes que viene, más o menos. Traten de ponerse al día. Porque en la clase que viene queda la parte más obligatoria. Si me deja, perfecto. Fíjense que el ángulo refractado se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y voy a llegar a determinar, ¿cuánto habíamos dicho que nos daba a nosotros el ángulo de incidencia? 35, bueno. 35, a ver, lo pongo en 35. Fíjense, tenemos, bueno, ahí está, 35, 83. Lo puedo checar más, no sé, porque no me va a dejar esta porquería. No me deja. Maldita. Bueno, supongamos que dice 35. Y fíjense, el prisma tiene el mismo ángulo de apertura.
Pero el ángulo de refracción me da 64 grados ahora. ¿Qué es lo único que cambiamos entre el prisma este y el prisma del problema que nosotros hicimos recién? El índice del prisma. El índice de refracción del prisma. ¿Sí? Fíjense que al cambiar solamente un puntito el índice de refracción del prisma, a nosotros ya el comportamiento de la propagación del rayo, es decir, la velocidad de la luz adentro del prisma cambia. Entonces achico, llego al ángulo límite y fíjense qué pasa si yo achico más del ángulo límite. ¿Qué tengo ahí, adentro del prisma? Reflexión total. La reflexión. Muy bien, Sofía, reflexión total. Entonces vamos de vuelta. Empiezo con un ángulo de incidencia muy grande. Lo voy achicando, lo voy achicando, lo voy achicando, lo voy achicando, hasta que llego a un punto en donde tengo que... Lo llego a hacer, perfecto. Ángulo de incidencia y ángulo de refracción vale lo mismo. Particularidad, un caso específico en donde el rayo que se refracta de la primera cara del prisma es paralelo a la base del prisma. Sigo achicando el ángulo de incidencia y voy a llegar a obtener un ángulo límite, que por ahí vale 28 grados, por ahí. A diferencia del prisma que hicimos el problema recién. Y si achico más el ángulo de incidencia, voy a tener reflexión total en el prisma. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Sí. Bien, perfecto. Esto se pueden poner a jugar tranquilamente y ponerse a resolver problemas. No sé si les deja cambiar el índice de refracción. El cursor que tenés ahí abajo, ¿qué cambia? Ahí está, miren, qué lindo. Ahí está, espectacular. ¿Qué índice teníamos nosotros? 1,7, ¿no? 1,6 o 1,6 creo que hicimos. 1,6. ¿Dejabas, Carlos? Qué desgraciado que sos, ¿eh? Bueno, no me va a dejar poner 1,6, me pone todo. Me parece que lo podías poner tecleando, ¿eh? A ver. No, no me deja. Ah, era eso. Bueno, pero está bueno. Prueben de estar ustedes con el mouse hasta llegar a 1,6. Igual ahí abajo en modificación de variables, ¿no será ahí? No sé qué sale más abajo. Sí, puede ser que alguno sea. Puede ser que abajo sea, el prisma a la izquierda azul. Skippy. Y a ver, sí, puede ser. Bueno, pero jueguen ustedes. Jueguen ustedes. ¿Sí? Igual acá, con que yo le pueda cambiar acá un poco el índice de refracción, está bien. ¿Ves? Ahí lo tengo. Ahí está, 1,6. No sé cómo hice. 1,6 y... Todos quietos. ¿Y cómo es? ¿Cuánto era? ¿35? 5. 35, sí, anda que le invoca al 35.5 ahora. Pero fíjense, ven que está ahí. En 34 grados ya estoy con reflexión total. Y si me paso de 35, todavía estoy afuera. ¿Lo ven? Espectacular. Lo pueden controlar así abajo, bueno. ¿No puedes alargar el rayo para tener más margen de maniobra? Si lo estirás, vas a poder... Lo estirás el rayo, lo estirás o no te permite estirarlo. Ahí está. Y ahí vas a poder laburar con un poquito más de sensibilidad. 35-29. Me fui. Bueno, chicos, jueguen ustedes. No lo quiere, voy a leer el simulador. Parece que no va.